En esta ocasión vamos a discutir el trabajo de Luis Guillermo Lumbreras de 1970, que se publicó en la revista Arqueología y Sociedad. El artículo lleva por nombre La evidencia etnobotánica en el análisis del tránsito de la economía recolectora a la economía productora de alimentos. El trabajo de Lumbreras es un interesante caso de estudio basado en datos arqueobotánicos o también llamados datos paleoetnobotánicos que él va a utilizar para estudiar la revolución neolítica en las sociedades peruanas prehispánicas. Vemos que Lumbreras inicia comentando cómo una transición de una economía cazadora-recolectora a una economía agrícola permitió el desarrollo de otras tecnologías como la alfarería. Además, observen los intereses que tiene Lumbreras. Él no quiere enfrascarse en explicaciones de carácter difusionista, explicaciones difusionistas que busquen entender el origen de nuevas tecnologías agrícolas, para luego explicar cómo esas tecnologías son adoptadas por las periferias. Por el contrario, vamos a ver que Lumbreras pretende entender el proceso histórico de un grupo social con el fin de comprender las cosas que son reemplazadas en este proceso, a lo largo de este proceso histórico. Pero movámonos a la página 12. Acá vamos viendo que Lumbreras está interesado en el rol de las cosas que cambiaron y no en su origen. De manera que lo importante del cambio social es encontrar los elementos que cambian. Y en general en esta página vemos una crítica y también un distanciamiento respecto a las explicaciones difusionistas, las cuales Lumbreras quisiera reformular, podríamos decirlo, a partir de una perspectiva marxista propia de la arqueología social latinoamericana. Y continuando en la página 13, observen esta cita. Vamos a marcarla. La cita dice: la historia registra un proceso regular del desarrollo de la sociedad en el que la ley universal del movimiento se manifiesta a través de los cambios de los elementos componentes de la estructura sociocultural. Hasta acá llega. Ok, acá con esta cita lo interesante de observar es que el cambio es visto como una ley universal. Y esto podría resultarles familiar respecto a, por ejemplo, postulados evolucionistas unilineales. Sin embargo, lo que va a diferenciar a los marxistas de los evolucionistas unilineales es que lo universal es el cambio, no la propuesta de evolución en estadios consecutivos, unilineales y universales. Por lo tanto, vemos que el cambio social que plantea la propuesta de Lumbreras no es de carácter unilineal, y tampoco es igual en todas las sociedades a lo largo del tiempo y en diferentes espacios geográficos. También veamos esta otra cita. Dice: mientras que el desarrollo de una misma formación social conduce solamente al incremento de sus propios recursos estructurales, el paso de una formación a otra supone la negación de la estructura y consecuentemente el reemplazo. Por esto, el estado normal evolucionario de las formaciones sociales solo puede ser roto para producir el tránsito por un proceso revolucionario. Ok, acá vemos que el autor refiere a las pugnas, a lo interno de la estructura social, y recuerden que la propuesta marxista se fundamenta en luchas sociales como motor de cambio. Las luchas sociales van a ser el motor de cambio, pero no la causa del cambio social. También aquí vamos viendo que Lumbreras explica que la evolución social implica un proceso de maduración de la formación social. El cambio hacia una nueva formación social va a ser una consecuencia de la negación de la estructura. Esa negación de la estructura implica una saturación de las posibilidades de cambio. Es decir, que se va a dar, podríamos decirlo, como un agotamiento de la formación social antigua. Esto debido a contradicciones a lo interno de la infraestructura que también van a afectar la superestructura. Además, vemos que la ruptura entre una formación social vieja y una nueva
va a requerir de procesos revolucionarios, ya que necesita de una destrucción de las antiguas relaciones productivas y los viejos patrones sociales. A medida que se da un enfrentamiento entre los diferentes sectores sociales, se va a retrasar este cambio, pero la sociedad va a estar entrando en una crisis, y la solución a esta crisis va a ser inminentemente una revolución. Precisamente este es el interés de Lumbreras, estudiar los procesos revolucionarios que dieron paso desde lo que él llama el salvajismo hasta la barbarie de los grupos sociales andinos del Perú. Pero continuemos en la página 14. Acá vemos que la propuesta de Lumbreras rescata la fundamentación teórica de Child, que va a estar influenciada por, recuerden, fue influenciada por planteamientos evolucionistas, difusionistas, histórico-culturales, que discutieron respecto a la innovación de tecnologías y sus efectos a nivel sociopolítico. Estas ideas, originalmente planteadas por Child, van a ser reanalizadas por Lumbreras desde una perspectiva marxista, donde complemente con la contradicción entre lo que sería la infraestructura y los modos de producción, es decir, entre la infraestructura que incluye los modos de producción en relación con la superestructura. Por lo tanto, en esta página vamos viendo que Lumbreras pretende visualizar para el caso andino peruano la revolución social, es decir, el cambio de una formación social vieja a una formación social nueva, así como a la vez que va describiendo esa saturación de la infraestructura. Aquí tal vez es interesante ver esta sección de los indicadores del proceso. Vemos cómo Lumbreras expone la evidencia arqueológica que respalda la revolución social. Esto en el caso particular que él va a presentar, que serían las sociedades andinas peruanas. Aquí vamos viendo que en esta sección va a ir introduciendo también su argumentación respecto a los datos arqueobotánicos y por qué los utilizan. Ok, en la página 15 vamos viendo que él discute la evidencia de las sociedades cazadoras recolectoras y las va caracterizando un poco más. Observen cómo a grosso modo Lumbreras describe lo que sería la base o la también llamada infraestructura, y también va describiendo un poquito lo que sería la superestructura de estas sociedades cazadoras recolectoras. También vamos viendo la introducción de nuevas tecnologías acompañadas de variaciones climáticas que van a estar en relación con las tecnologías, y que por lo tanto esto va a ir como armando el escenario para las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones productivas. Y continuando en la página 16, noten que Lumbreras argumenta que la introducción de la domesticación de plantas no es sinónimo de revolución social, pues recuerden que el cambio social no se genera por la adopción de nuevas tecnologías, sino por el agotamiento de la formación social y también, es decir, por las contradicciones en la infraestructura. Vamos viendo entonces que la introducción de la domesticación se acompañó de otras nuevas cosas, como lo serían las técnicas de manufactura lítica que se enriquecieron, una nueva dieta basada en granos que a su vez generó incrementos demográficos. También vemos el surgimiento de intercambios de bienes entre comunidades a gran escala, y la organización territorial cambió a viviendas más permanentes, podríamos decir. Además, también él comenta el surgimiento de aldeas en conjunto con edificaciones de centros ceremoniales. Aquí vamos viendo que Lumbreras nos comenta sobre los cambios que en su mayoría se gestaron en la infraestructura, y más precisamente cambios en las fuerzas productivas que posteriormente van a ir afectando la superestructura. Y si nos movemos a la página 17, bueno, a finales de la página 16 y en la 17,
vamos observando con más detalle los datos arqueobotánicos que Lumbreras utiliza para discutir el cambio de una producción cazadora-recolectora a una producción agrícola. Noten que la mayoría de plantas domesticadas se dataron principalmente para el arcaico, esto en comparación con periodos más tardíos como el formativo. Y si nos movemos a la página 18, en esta página vemos que en general a lo largo de la página 17, a lo largo de las páginas 17 y 18 va describiendo lo que sería la información arqueobotánica en relación con otros datos de procesamiento de plantas y explotación de recursos naturales y organización territorial. También vemos que los datos van a ser descritos de manera diacrónica por cada uno de los periodos que él mencionó, iniciando en este caso por el periodo arcaico inferior, la cual fue una época en la que se registra la primera evidencia de domesticación de plantas. Por lo tanto, vamos viendo que describe las principales plantas cultivadas en este periodo arcaico inferior. Pero continuemos en la página 19. Aquí vamos viendo entre las páginas 19 y 20 que va a repetir esta estrategia de discusión de los datos por periodo, pero esta vez para el arcaico superior. En esta página 19 vemos que en comparación con el arcaico superior, durante el arcaico inferior la domesticación de plantas era una práctica incipiente, ya que la recolección de frutos, podríamos decirlo, de plantas silvestres más bien, fue todavía una práctica predominante. Por lo tanto, podemos pensar que en el arcaico inferior se trata de un periodo transicional hacia una sociedad agrícola, la cual se va a desarrollar de una mejor manera durante el arcaico superior, cuando se va a instaurar los cambios necesarios para solucionar las crisis previas, crisis que se gestan en las fuerzas productivas, es decir, que se van a desarrollar las soluciones para el agotamiento del modo de producción. Y si nos movemos a la página 21, aquí podemos notar la discusión que desarrolla para lo que sería el arcaico inferior y el arcaico superior, que más que toda esta discusión que desarrolla para estos dos periodos tiene como propósito evidenciar una revolución social, la cual en palabras de Child correspondería a lo que sería la revolución neolítica, pero acá vemos Lumbreras la denomina como la revolución agropecuaria. Y continuando en las páginas más que todo de la 22 a la 23, en estas páginas vemos que él discute los elementos que caracterizaron al periodo formativo inferior. Vemos que este periodo se caracterizó arqueobotánicamente por la introducción de plantas de otras zonas altitudinales, incluidas plantas domesticadas en Mesoamérica. Todo esto como reflejo de una red de intercambio todavía más amplia que en el arcaico superior. Pero continuemos en las páginas de la 24 a la 25. Aquí vemos que continúa caracterizando el periodo formativo inferior y a la vez va enfatizando su discusión en los orígenes de la agricultura por regiones, es decir, si la introducción de prácticas agrícolas se originaron de manera incipiente o si fueron producto de interacciones con sociedades agrícolas. Esta discusión la desarrolla para ir mostrando las diferencias, los diferentes desarrollos agrícolas de la cordillera, el área subtropical y el área tropical. También vemos que esta argumentación se utiliza para mostrar que los cambios sociales no surgen solo de la adopción de la domesticación de plantas, ya que hay múltiples factores que influyen en este proceso histórico que él va comentando. Pero continuemos en las páginas 26, a lo largo de las páginas 26-27, él describe lo que sería el formativo superior. Observen que Lumbreras lo caracteriza como un periodo, podríamos decir que Lumbreras lo caracteriza como un periodo transicional
hacia la civilización. Acá él nos va comentando sobre el surgimiento de una clase social sacerdotal, una clase social sacerdotal que es una clase especializada y que es una clase poderosa. Y esto va a estar acompañado también de otras variables como una agricultura ya establecida o consolidada, y también va a estar acompañado del crecimiento de los centros ceremoniales, un crecimiento de centros ceremoniales con un tamaño superior a las proporciones de una aldea. Por lo tanto, vemos que este periodo sería el inicio hacia una sociedad clasista, aspecto que no se discute en este artículo, pero que ustedes pudieron repasar por lo menos en la publicación de Lumbreras de 1988. Pero continuamos aquí en la página 28. En general vemos una breve discusión respecto a las tecnologías agrícolas y las herramientas utilizadas para producir plantas domesticadas, así como una discusión sobre la relevancia de los datos arqueobotánicos, en la cual él va sintetizando los principales hallazgos discutidos en páginas previas. Por último, a modo de cierre de la publicación, vemos que que la adopción de una producción agrícola introdujo ventajas a nivel alimenticio que a su vez influyeron en otros tipos de producciones y por lo tanto en otras fuerzas productivas. Toda esta gestación de cambios en la infraestructura va a conducir a esa revolución agropecuaria que comenta Lumbreras.